Muy buenos días a todos. Primero que todo, agradecer al senador Eduardo Nayab por esta invitación y a todos los organizadores, y espero que esta experiencia de la palma aceitera en Colombia sea de importante información para el Perú y para los asistentes. Bueno, realmente la presentación es sobre las experiencias pues, de palma aceitera en Colombia y los impactos ambientales y sociales del cultivo de palma. Pues el contenido básicamente una introducción, las políticas de apoyo a los agrocombustibles en Colombia, realidad del sector palmero en el país, posteriormente entro a mirar, a evaluar los impactos ambientales y sociales y remato con unas conclusiones. Bueno, Colombia tiene una larga tradición de cultivo palmero, que realmente se inicia en el año 54, con la traída de las primeras palmas por parte de la United Fruit Company para la zona bananera, pero después adquiere, digamos, un impulso ya en la década de los 60, pero el mayor desarrollo se debe a la apertura económica de los 90 y sobre todo a las políticas de agrocombustibles del siglo XXI, o sea, sobre todo los años a partir del 2000, impulsada mucho por el gobierno del presidente Uribe Vélez. Ese contexto de la palma, en el caso de Colombia del siglo XXI, ponen realmente a este cultivo como una estrategia, una política energética económica muy importante para el país, y en ese sentido Colombia adecúa el marco legal para favorecer el desarrollo de la palma. Y en Colombia, y creo que en muchas partes que se está impulsando el tema de los agrocombustibles, colocan a estos productos, digamos, como una varita mágica que intenta resolver todos los problemas, tanto económicos como sociales y ambientales. Sin embargo, como se podrá observar y a lo largo de la literatura que se ha escrito sobre este tema, pues este discurso puede ser engañoso y de alguna manera peligroso promover, digamos, sin un criterio más sólido este tema de los agrocombustibles, de la palma, de la caña, etcétera, ¿no? Y los argumentos que están detrás de eso son precisamente que reducen el tema del cambio climático, hay ahorro de combustibles fósiles, hay efectos neutros sobre el ambiente, hasta positivo se plantea, hay generación de empleo e ingresos para los países y para las regiones. De alguna manera vamos a mirar la experiencia de Colombia, que en algunos casos se puede ser positiva y en otros casos no resulta tanto. Sigamos. En Colombia, digamos a partir de este siglo, de los años 2000, comienza a plantearse unas políticas muy fuertes de apoyo a los agrocombustibles. En este momento, después de Brasil, es el país que en América Latina tiene, digamos, un desarrollo más avanzado en este tema. Básicamente son 4 los ejes de la política colombiana. Un eje es la obligatoriedad en el consumo, ¿no? Digamos, a partir de un marco legal hay una mezcla tanto de etanol como de biodiesel y el consumidor final está obligado a comprar esa mezcla, digamos, no hay opción. En el caso de Brasil, esta política es un poco parecida, pero al mismo tiempo, al final, el consumidor puede decidir, digamos, qué porcentaje de gasolina le echa a su vehículo y cuál de etanol. Otra política muy importante son las exenciones tributarias, ¿no? Entonces, para estos cultivos, como también para el proceso, ¿no? Hay exención de impuestos de renta para los cultivos de tardío rendimiento por unos 10 años, exenciones de IVA, etcétera. ¿Sigue? Y el otro tema muy importante para la política agrocombustible en Colombia son los precios de sustentación. Regularmente están por encima, obviamente, de los costos de producción, pero sobre todo de los precios internacionales, lo cual está trasladando unos costos, o es el consumidor final el que está subsidiando el desarrollo de la industria del cultivo de palma y de los otros cultivos. Y las otras políticas son créditos de fomento, acceso a tierras y cooperación internacional, incluso USAID,
parecida a la estrategia que desarrolla aquí en el Perú para combatir los cultivos ilícitos y la recuperación territorial. Entonces, en ese sentido, la palma africana se vuelve, digamos, una estrategia geopolítica para las regiones en conflicto. ¿Sigue? Ahora entramos a mirar la realidad del sector palmero en Colombia. Entonces, Colombia más o menos en el 2011 tenía unas 427.000 hectáreas sembradas de palma, y básicamente estaban esas siembras de palma está ubicada en 4 regiones: la región occidental, que básicamente es la costa pacífica, que incluye los departamentos de Nariño y Cauca, frontera con el Ecuador; la región oriental, que básicamente incluye la Orinoquía, digamos una zona de llanura importante, que no es selvática, pero esa zona oriental también tiene un frente ahí importante de límites con la selva amazónica en la parte del Caquetá, que se observa aquí en esta partecita. La zona central, que es una zona de alto conflicto social, político, de alta presencia guerrillera en esa zona, pero también de alta presencia de cultivos de narcotráfico. Y finalmente la zona norte, que es donde inicialmente se inició este cultivo y se fue expandiendo hacia el resto. La zona de mayor desarrollo, como es la zona oriental, la que da precisamente la zona de altillanura de los llanos orientales, como decía algún expositor al inicio. Sigamos. El área sembrada nacional en palma de aceite, como ustedes pueden ver, pues ha crecido bastante en los últimos 12 años, se pasó de 150.000 hectáreas en el año 2000 y estamos en 452.000 hectáreas ya en el año 2012, de los cuales 300.000 hectáreas están en producción y 152.000 todavía no están en producción. Entonces, digamos, un elemento importante es que, ¿sigue? Eso, un elemento importante, no, devuélvete un poco, devuélvete, ahí. Entonces, un elemento importante es que la dinámica de crecimiento ha sido significativa y en estos momentos el crecimiento en este periodo de todo el siglo XX es del 85%, que es el mayor crecimiento de todos los cultivos en Colombia, y las proyecciones de FEDEPALMA, la federación que afilia a los palmeros, es al año 2020 llegar a 743.000 hectáreas. En términos de producción nacional, al 2012 estábamos en 452.000 toneladas, no, sigue, por favor, en 973.000 toneladas, y el crecimiento, digamos, un poquito se ha estancado entre el año 2011 y el 2012, ¿sigue? Usos de la producción nacional de aceite de palma. Entonces, inicialmente, sobre todo hasta el año 2008, hay un crecimiento importante en las exportaciones, pero después, a partir de ese año, comienzan a caer, pero la producción continúa. Lo que significa es que buena parte del destino de las exportaciones de aceite se ha ido al mercado interno, básicamente para explotar las alternativas de producción de agrodiesel a partir de la palma, por la política, digamos, bien clara que tiene el gobierno nacional a ese respecto. Un elemento importante que quiero destacar aquí es que el carácter precisamente perenne del fruto requiere una transformación muy rápida para su comercialización, lo cual, digamos, las implicaciones en términos ambientales y en términos de ocupación del territorio son mucho más agresivas, porque se requiere tener ese desarrollo de transformación. En ese sentido, por eso se habla de que este es un agronegocio, digamos, su característica. Sigamos. En términos de la participación o de la importancia de Colombia en el mercado internacional, para el año 2007, ahora debe estar un poco más, digamos, Colombia era el cuarto, quinto productor mundial de aceite de palma, participando en la torta de producción de aceite del 2%, y en América Latina es el principal productor para ese año 2 millones de toneladas, era el 35% del mercado o de la producción de aceite era producido por Colombia. ¿Sigue?
digamos, esos son los aspectos económicos, mostrando, ¿no es cierto?, que hay una dinámica muy importante y que ha habido una respuesta muy clara por parte de los actores económicos para el crecimiento de la producción de aceite y del cultivo de palma en general. Sin embargo, pues toda esta dinámica económica no ha sido gratuita, básicamente por el uso intensivo de los recursos naturales por parte del cultivo de palma. Entonces, uno cuando va a analizar, digamos, estos impactos ambientales y sociales, puede identificar una cantidad de impactos significativos, ¿no es cierto?, o de cambios que, digamos, es necesario demostrar. En términos ambientales, el ahorro de combustibles fósiles, el cambio climático es un elemento, el consumo, acaparación o concentración y contaminación del agua, ampliación de la frontera agrícola sobre zonas boscosas, la biodiversidad, impacto en biodiversidad y en paisaje, contaminación del aire, uso intensivo del suelo. Las que están en negrilla con asterisco son las que hemos evaluado para el caso de Colombia, y en términos sociales, digamos, los impactos están asociados a la soberanía y seguridad alimentaria, calidad del empleo, derechos humanos, desplazamientos y acaparación de tierras, que para Colombia ese tema es muy importante, ingresos tributarios y gasto público por los subsidios transferidos tanto por parte del Estado como de la población a los agrocombustibles, concentración de recursos crediticios y de fomento para la agricultura, que es un tema bien importante. Digamos, La Palma ha venido canalizando buena parte de los recursos hacia ellos, los agrocombustibles en general, y el tema de salud pública asociado a la contaminación ambiental. Como he dicho, básicamente los que están en negrilla son los que voy a contarles sobre esos impactos en los estudios que hemos trabajado. Sigue. Evaluación entonces de impactos en Colombia. Sigue. Para mirar este tema del primer impacto, pues el tema de ahorros, una pregunta central o una hipótesis central es que el cultivo de palma y los agrocombustibles en general contribuyen a la reducción de consumo de energía fósil, y en ese sentido disminuyen, o es un aporte, contribuyen un aporte importante a la disminución, digamos, al calentamiento global. Para identificar esto hay un método muy importante que se llama los balances energéticos, y en este caso la agricultura o EROI, que básicamente lo que trata de identificar es si realmente la cantidad de energía que se usa o que se produce el agrocombustible del cultivo es menor que la cantidad de energía que requiere para su crecimiento. De ahí sale el balance energético. Sigue. Y un elemento claro es que, digamos, este tipo de cultivos que se usan para agrocombustibles usan intensivamente energía fósil, no solamente en el campo, sino en la transformación y en el transporte. Entonces, sigue. El balance energético que hemos hecho para el cultivo de palma en Colombia, ¿no es cierto?, nos muestra primero el lado del output energético, digamos, la cantidad de joules que genera los cultivos agrocombustibles de Colombia. En este caso hemos evaluado tanto la palma como la caña, y nos muestra que el output energético ha crecido en 2.8, y en términos del output energético por hectárea ha crecido en 1.2. Digamos, estas son las condiciones de transformación de esa energía. Sigue. Por el otro lado, al evaluar el input energético, encontramos, ¿no?, que el input energético ha crecido mucho más, se ha multiplicado por 5.3 el total, y el input energético por hectárea en 2.2. Básicamente, por lo que ya he comentado, que este tipo de cultivo es intensivo en el uso de maquinaria, fertilizantes, herbicidas y riego, y como ya se ha señalado aquí, este tipo de cultivos son poco intensivos en mano de obra por hectárea. Sigamos. Y ya haciendo el balance energético, entonces nos muestra que estos dos cultivos para el caso colombiano, lo que coincide con muchas investigaciones al respecto, si no con todas, ¿no es cierto?, es que nos muestran un desbalance energético, digamos, mientras que en el año 61, por cada input energético se generaba 3.5 unidades de output energético, en este momento estamos generando 1.5 unidades de output energético. Digamos, hay una tendencia a la ineficiencia energética, por lo cual, digamos, la contribución a la
disminución del uso de energía fósil no es tan grande como se ha afirmado, y por otro lado, de igual manera, la contribución no es tan grande en términos del cambio climático. ¿Sigue? El otro tema que es importante estudiar es el tema del consumo de agua y el acaparamiento de ese recurso hídrico en los agrocombustibles, en este caso, como ya he señalado, palma y caña. Un elemento importante de esto es que la palma y la caña son unos usuarios intensivos de agua. Por cada tonelada de producción, tanto de caña como de palma, pues se requiere mucho más agua que los otros cultivos. Entonces, estudios de la huella hídrica, que es el elemento que nos permite afirmar esto, nos muestran que la palma requiere, en el caso para Colombia, 11.000 metros cúbicos por cada hectárea, y en el caso de la caña se requiere un poquito como 10.500 metros, mostrando este gráfico la intensidad en el uso del recurso. ¿Sigue? ¿Sigue? Entonces, ya calculando esa intensidad para el caso de la caña y la palma en Colombia, entonces nos muestran, sigue por favor, que en este lapso de tiempo tanto el uso del territorio como el uso del agua se ha intensificado y se ha concentrado, digamos, se ha acaparado más por estos dos cultivos, mientras que en tierra se pasó de 9% en el 60, en el 90 se pasó a 25% en estos dos cultivos, y en términos de agua se ha pasado de 4% a cerca del 30% de la acaparación o de la demanda de agua para el desarrollo de estos cultivos. ¿Sigue? En el caso, por ejemplo, particular de la caña de azúcar, dado que la palma es una usuaria más intensiva, nos imaginamos que la cosa puede ser un poco más radical. En el caso del Valle del Cauca, que es la zona cañera, nos muestra que el 65% del agua superficial, de las concesiones de agua superficial totales, para todos los usos, son asumidas o captadas por la industria de la caña, y en las aguas subterráneas esta concentración del agua es mucho mayor, o sea, más o menos se acerca al 90% de toda el agua concesionada para esta zona del Valle del Cauca. ¿Sigue? Un elemento muy importante tanto para Colombia como para aquí, para las discusiones en Perú, es el tema del impacto sobre la biodiversidad y el tema de la ampliación de la frontera agrícola hacia zonas boscosas. Entonces, un elemento central es que este patrón de producción, no solamente la caña, sino no solamente la palma, sino este tipo de modelos relacionados con monocultivos, el patrón de producción es intensivo en capital, requiere mucho dinero, en recursos naturales, tierra y agua, ¿no es cierto?, en tecnologías contaminantes, porque requieren bastantes agroquímicos para poder mejorar la productividad. Por otro lado, hay una presión integradora, ¿no es cierto?, por el carácter perenne del cultivo, se requiere no solamente establecer un cultivo, sino en forma cercana a alguna industria de transformación, en espacios geográficos cercanos, el destino del producto para el mercado externo en muchas ocasiones y para el mercado agroindustrial interno, significa que se requieren unas economías de escala bastante grandes para tratar de reducir los costos medios a unos niveles competitivos, y todas esas características generan un modelo productivo que concentre la riqueza, homogeniza el paisaje, presiona la frontera boscosa, deseca los humedales y afecta la biodiversidad. Sigamos. Entonces ya aquí vemos, para el caso colombiano, cómo está la situación. Nuevamente, la presión sobre zonas boscosas y humedales en Colombia, básicamente la presión se desarrolla mucho más en la zona pacífica, una zona de alta riqueza de biodiversidad, por lo que se llama el chocó biogeográfico, también en la zona del Caribe, en la zona norte, la presión que se hace por este corredor entre Panamá y Colombia, a través del cultivo de palma, también la frontera en la zona oriental, esta parte de acá, y en la zona de Amazonía, realmente la presión se da en esta zona del Caquetá. Y la presión sobre los humedales, en términos de desecación de humedales, de invasión de los humedales, se da en la zona del río Magdalena, que atraviesa toda Colombia, y en la zona Caribe, donde hay una riqueza de humedales muy importante y una presencia de palma también significativa. Sigamos. En ese sentido, esta realidad, digamos, de la presión sobre las zonas boscosas y sobre los humedales ha generado que FEDEPALMA, que es la Federación de Palmeros, los productores de palma, que están
no solamente son productores de palmas, sino también están vinculados con toda la cadena productiva del aceite de palma, incluso con agrocombustibles, con biodiesel. Entonces, ha generado una preocupación por esa situación y han planteado, digamos, en todos sus documentos, una política interna en lineamientos de sostenibilidad ambiental para la ubicación de los nuevos cultivos de palma en Colombia, dadas las presiones sobre esos ecosistemas. Primero, dentro de esos lineamientos, establecer cultivos en áreas de mayor aptitud edafoclimática, desarrollo de la actividad en el marco de la oferta ambiental territorial regional, precisamente para mantener la estructura ecológica de las regiones, no intervención en áreas con alto valor de conservación, es un requisito prioritario de la mesa de aceite sostenible, de palma sostenible, y el no reemplazo de áreas con altos stocks de carbono. De esas preocupaciones surge un mapa de zonas ambientalmente aptas para el cultivo de palma, sigue, que es desarrollado por el IDEAM, digamos con el apoyo mismo de Fede Palma, para delimitar con claridad cuáles las zonas del país son no solamente aptas para la palma, sino que no generan conflictos con otros usos y con la conservación, ¿sigue? Y en ese sentido, para Fede Palma, digamos, una condición principal para la palma amigable con la biodiversidad es que su desarrollo no implique la destrucción de ecosistemas naturales, en especial los bosques tropicales. Pues es una política que del mismo gremio la está impulsando de manera significativa. Sigamos. El otro tema que es muy importante es el tema ya en los impactos sociales como tal, el tema de la seguridad y soberanía alimentaria. El tema de los balances energéticos sirve para otra cosa, para mirar en términos de esos balances energéticos si los cultivos de agrocombustibles están dirigidos a garantizar la seguridad energética, en este caso, que es equivalente a la seguridad y soberanía alimentaria de los países o no. Entonces aquí vemos, son este grafiquito negro, esta línea negra, son los requerimientos aproximados promedios que una persona necesita para vivir, que son más o menos en términos de gigajulios, unos 3.5 gigajulios al año. Y miramos aquí en la rayita azul el output energético de los alimentos básicos en Colombia entre 1980 y 2010. Lo que vemos es que hay una tendencia a bajar. Eso está significando, digamos, que la producción de alimentos en Colombia no está dirigida a garantizar la seguridad alimentaria. Y por otro lado, vemos el output energético de los productos agroindustriales, básicamente palma y caña, y vemos cómo, digamos, por el contrario, ellos van en una dinámica creciente, cuando buena parte de esos productos, algunos buscan garantizar parte de la seguridad alimentaria, pero otros no, ¿no es cierto? Entonces mostrando, digamos, un efecto también directo sobre la seguridad alimentaria asociado al impulso de estos cultivos agrocombustibles y que comienzan, no, sino que desplazan realmente el otro tipo de cultivos. Sigamos. ¿Siguen? Y el otro tema, la seguridad alimentaria, que es muy significativo para Colombia, es el tema de los precios mundial de algunos alimentos por su transformación en agrocombustibles, ¿no? Entonces vemos que todos los precios de los alimentos entre el 2005 y el 2020, con proyección al 2020, ¿no es cierto?, todos los precios de esos alimentos, si se reemplazan si se reemplazan en su destino para agrocombustibles, pues tienden a subir. Sigamos. Otro tema que es muy importante para Colombia son los temas laborales y sociales. Dentro de este sector, en los sectores, digamos, agroindustriales más fuertes, un tema importante para competir en el mercado nacional e internacional es el tema de la reducción de costos de producción. ¿Qué estrategias ha desarrollado el sector palmero y el sector cañero también para tratar de reducir esos costos de producción? La primera estrategia, en términos laborales, son la creación, digamos, la organización de cooperativas de trabajo asociado, sigue, que básicamente estas cooperativas de trabajo asociado son, uno, cambiar la relación laboral, ya no contratan directamente a los trabajadores, sino les promueven para que creen una cooperativa. Esta cooperativa se encarga
hace un contrato ya no laboral, sino una relación comercial entre el productor, ¿no es cierto?, y esta cooperativa, y esa cooperativa se convierte en la prestadora, digamos, de los servicios de trabajo a esas empresas. Es una terciarización laboral que hace que trasladen las cargas prestacionales a los trabajadores, ¿sigue? Y se disminuye en ese sentido la cobertura de seguridad social y también afecta el tema de la sindicalización, que en Colombia, por ejemplo, el tema del TLC, parte de los requisitos o de las exigencias de los sindicatos de Estados Unidos para firmar el TLC es buscar la mejora de las tasas de sindicalización de los trabajadores colombianos. Sigue. La otra estrategia que es muy importante para la reducción de costos de la producción de palma es las alianzas productivas. Sigue. Sigue, por favor. Básicamente las alianzas productivas son alianzas entre pequeños propietarios y grandes empresarios que buscan, por un lado, una oferta permanente de materia prima sin vinculación laboral, evaden la vinculación laboral, obviamente ya es una relación entre empresarios. Los pequeños ponen la tierra y se endeudan con los bancos y los grandes controlan los procesos de elaboración y comercialización. El precio a que se transa el aceite o el fruto, porque ya aquí es fruto, equivale a 17.5% del precio internacional. O sea, que son vulnerables a los cambios de los precios internacionales de este producto. ¿Sigue? En términos de un ejemplo del tema de las cooperativas de trabajo asociado, aquí hay un ejemplo bien interesante para el caso de las cooperativas cañeras, en este caso particular. Básicamente los trabajadores de la caña, que son, digamos, el proceso de las cooperativas de trabajo asociado antes está más desarrollado en La Palma, es más o menos, se ganaban en salario integral 960.000 pesos, que equivale más o menos a unos 450 dólares. Este es, digamos, el salario bruto. Lo que ellos ganarían si estuvieran contratados directamente por la empresa sería 802.000 pesos, algo así, que equivale más o menos al 96%, 94% del salario. Las empresas, como los obligan o los vinculan a esas cooperativas de trabajo asociado y los trabajadores son socios de esas cooperativas, pues los trabajadores tienen que pagar su misma seguridad social y al final el salario neto equivale más o menos al 50% de su salario. O sea, es una estrategia en la cual las disminuciones de costos se las trasladan a los trabajadores. ¿Sigue? El otro tema que es muy importante para Colombia es el tema del acaparamiento de tierras y el cultivo de palma, particularmente el cultivo de palma, no todos, pero sí hay una estrategia de algunos actores o empresarios del cultivo, de expansión del territorio palmero. Se basa en el desplazamiento violento, que más adelante les muestro ese tema, el desplazamiento violento de los propietarios o de la tierra o de las comunidades que viven en la zona, despojo de poseedores de tierras sin títulos, que ese es otro tema significativo. Muchos de estos territorios no poseen títulos, entonces se aprovecha, digamos, esos espacios para utilizar sus tierras. Invasión de tierras comunales, humedales, playas, terrenos baldíos también por parte de algunos de los empresarios o de los palmeros. Cambios en la vocación agrícola, que ese es un tema bien importante porque hay territorios agrícolas, digamos, donde solamente se puede cultivar cultivos para alimentos y entonces se cambia la vocación a través del marco normativo. Y arrendamiento independiente o a través de las alianzas productivas, que al final, digamos, cuando los precios caen, no hay problemas en la producción, en la organización de la producción, pues los empresarios con los que han hecho el acuerdo se quedan con las tierras o los bancos. En ese sentido, ese acaparamiento de tierras es una preocupación real que las comunidades afectadas la reconocen como de un impacto grande. Sin embargo, Fede Palma pues le baja un poco el volumen al asunto, pero a pesar de eso, dadas las problemáticas, Fede Palma incluyó en esta preocupación en la mesa de palma sostenible en Colombia, que no la estaba incluyendo los principios de esas mesas a nivel internacionales, donde las empresas deberán asegurar la legalidad de la propiedad de la tierra, dados los conflictos que se habían generado. ¿Sigue? Y en términos de derechos humanos y desplazamiento, pues hay cantidad de
ejemplos, publicaciones, digamos, muchas trabajadas por la Iglesia Católica, organizaciones de la Iglesia Católica, que nos muestran importantes ejemplos de desplazamiento por parte de los actores en conflicto, en particular los paramilitares, en algunos casos, no en generalizado, pero en algunos casos en contubernio con algunos empresarios palmeros que de alguna manera se vincularon con, digamos, se vincularon sus negocios a expandir el cultivo de palma. Como digo yo, este no es una cosa general, pero sí hay casos muy particulares, básicamente en la zona del Chocó, con masacres y todo, en esta zona, por lo cual precisamente Fedepalma ha tratado de desligarse de manera política y de manera acertada de estas realidades que también afectan el cultivo de la palma y los derechos humanos en Colombia. Sigue, por favor. Y aquí hay otros ejemplos también, por ejemplo, el tema en Tumaco, que es la zona del Pacífico, temas de desplazamientos o de impacto de la población por la expresión aérea del cultivo de palma en esa zona. Y un caso emblemático para Colombia muy importante, o dos casos emblemáticos, el caso de las pavas en el norte, en el Caribe colombiano, donde unos grandes exportadores se quedaron con un territorio que había sido solicitado en reforma agraria por las comunidades, y el otro caso más, digamos, extremo, es el de Curvaradó y Jiguamandó en la costa, en el Chocó cerca de la frontera con Panamá, donde, digamos, hubo cantidad de asesinatos y desplazamiento de la gente, hasta el punto que salió una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de investigar ese tipo de casos en esta zona en particular. Sigamos. Y así tratamos de sacar unas conclusiones alrededor de este tema de la experiencia de palma en Colombia. El cultivo y producción de aceite de palma pues genera importantes impactos ambientales, también obviamente genera dinámicas económicas significativas, pero aquí rescatamos esos impactos ambientales y sociales por su carácter recurso intensivo. Sigue. Esto obliga a mejorar la planeación ambiental, que delimite áreas con potencial palmero y excluya zonas de importancia ambiental estratégica como los bosques primarios, la selva amazónica, los humedales, etcétera, para el caso de Colombia también. Sigue. Se requiere además mejorar la capacidad legal e institucional del Estado, digamos, la capacidad de control y de regulación por parte del Estado, pero eso no es suficiente y, digamos, se considera en Colombia la importancia del control o de mejorar el papel de control que tiene la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, y un elemento fundamental es, digamos, mejorar también la responsabilidad social empresarial por parte de estas empresas. Sigue. Los impactos sociales también muestran la necesidad de promover políticas estatales activas de protección de las comunidades y fortalecer políticas de desarrollo campesino alternativo que precisamente diferentes a la palma, que ha concentrado buena parte del apoyo gubernamental para fortalecer la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y el desarrollo de los campesinos. Sigue. Y muchas gracias por su atención.